Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, incluso estas cosas terrenales que necesitas te serán añadidas en el momento oportuno y en la cantidad correcta. No demasiado para destruirte y no muy poco para que te mueras de hambre, pero solo lo justo. Eso es lo que vemos justo al principio de la Biblia. Que Dios sabía la necesidad de Adán y proveyó para ello incluso antes que Adán se lo pidiera. Le proveyó un hogar, le proveyó un trabajo, le proveyó una esposa. Dios es un Dios bueno. Él es el mismo hoy. Y Él provee para sus hijos exactamente de la misma manera hoy en día, si confiamos en Él. Y lo que Él provee es absolutamente lo mejor. In our last study, we were En nuestro último estudio, estuvimos viendo el propósito con el que Dios creó al hombre. Y vimos que el hombre fue creado para reflejar la imagen de Dios y para ser un gobernante. Y fue creado con un cuerpo hecho del polvo, made of dust, pero con un espíritu que podía responder a Dios. Y si cumplimos el propósito con el que Dios nos creó o no, depende de cuál de estos impulsos respondemos. Un animal solo responde a la atracción de su cuerpo. Todo lo que le interesa es la comida, el sueño, el sexo, eso es todo. Y cuidar de sus pequeños cuando nacen. Y cuando un hombre solo está interesado en la comida, el sueño, el sexo y cuidar de su familia, piensa en ello. Un hombre así no está haciendo nada más que lo que cualquier animal hace por su familia. Es cuando un hombre responde al espíritu, a la voz de su conciencia, a la voz de Dios que habla en su conciencia, que se eleva por encima del nivel de los animales y vive como un hijo de Dios como Dios quería que fuera. why is it that so many ¿Por qué es que tantos cristianos no responden al llamado de Dios en su vida in their life y no son como Dios quiere que sean? No entregan sus vidas a Él. It's because they feel Es porque sienten que si hacen su propia voluntad they do their own will y se complacen a sí mismos y responden solo a los deseos de su cuerpo, pueden vivir una vida más feliz. Este es un gran engaño de Satanás. Él ha retratado a Dios como alguien que ha venido a estropear nuestras vidas, como alguien que no quiere que nos divirtamos o disfrutemos, lo cual no es cierto. Jesús intentó quitar esa imagen equivocada de Dios de la gente de su tiempo. A lo largo de la historia, una de las armas más grandes de Satanás has been to portray ha sido retratar una imagen equivocada de Dios ante las personas, before people so that para que no le they will entreguen not su vida a surrender Él, to him, but will sino que se go contengan. back. And if God can be Y portrayed si as Dios someone puede ser retratado who como wants alguien que to make está your para life hacer tu unhappy vida infeliz o or miserable, miserable, entonces tuvo éxito en la prevención de la entrega del hombre a sí mismo a Dios. Te lo digo, la mayoría de los cristianos que he conocido, y esto es cierto incluso en personas de otras religiones, tienen la sensación de que Dios no es alguien con quien se pueda ser muy amistoso. Dios no es alguien que quiera hacerte el bien, quiere hacerte la vida imposible. Y esta es una mentira. Y cuando estamos llamados a ser embajadores de Cristo, parte de nuestra vocación es mostrar esta mentira del diablo. God Dios quiere lo mejor para intends ti. for you. Whenever he tells you Cada vez que te dice que no hagas algo, something, es por tu bien. Puede que no nos demos cuenta. Un niño de 1 año o de 2 años no entiende por qué le dices que no juegue con una serpiente, o con un cuchillo, o con fuego. Sabemos que eso es perjudicial para ese niño. No sabe usar un cuchillo o el fuego. Ellos pueden hacerse daño. ¿Pero crees que esos niños pequeños lo entienden? Ellos desobedecieron.
se quemaron en el fuego, se cortaron con un cuchillo o una navaja porque ellos desobedecieron. Y el hombre es exactamente así. Cuando Dios dice que no hagamos algo, es porque Él sabe que esta cosa en particular nos destruirá. Puede haber un placer temporal al hacerlo, pero a la larga nos destruye. Y por eso nos dice que no hagamos algo. Y por eso Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2 que no comiera de un árbol en particular. Ahora hay más de una razón de las que podemos observar. En un sentido, Dios lo estaba probando. Dios lo estaba probando para ver si respondería a Dios. Verás, Dios nunca puede hacer que un hombre sea santo sin que esa persona elija ser santo. Dios no nos obliga a ser santos. Él no iba a obligar a Adán a ser santo si él no quería ser santo. Adán tenía que tomar esa decisión. Así que si Dios había enviado a Adán al jardín del Edén y le hubiera dicho, haz lo que quieras, come lo que quieras, no te pondré ninguna restricción, no habría oportunidad para que Adán tomara una elección. Y cuando él no tiene que hacer una elección, él no puede ser santo. Es cuando Dios da la oportunidad de elegir, es que podemos llegar a ser santos. ¿Cuál fue la elección a la que se enfrentó Adán? Fue muy similar a la que consideramos en nuestro último estudio. Había algo que Dios había creado. Un árbol muy hermoso con un fruto muy hermoso. Y eso estaba de un lado. En el otro lado estaba Dios mismo y su orden de no tomar parte de eso. Así que cuando Adán y Eva se pararon frente a ese árbol, ellos estaban de pie entre lo que fue creado y el Creador. Y tuvieron que hacer una elección. ¿Qué quieres ahora? ¿Quieres lo que ha sido creado o quieres a Dios mismo? ¿Y sabes qué eligió Adán? Eligió lo que había sido creado. Y ese fue el origen del pecado en la raza humana. Y el diablo lo tentó, solo para que eligiera lo que había sido creado. El diablo no tentó a Eva a matar a su marido, ni a bofetearlo, ni a nada parecido, ni siquiera a ser insumisa con él. Solo la tentó a elegir lo creado en lugar del Creador. Sabía que eso bastaría para destruirla. Y cuando ella le ofreció el fruto a Adán, él también se enfrentó a esa elección. ¿Elijo al que me creó o elijo esta cosa encantadora que él ha creado? Y eligió la cosa hermosa que fue creada y destruyó su vida también. Hoy en día nos enfrentamos a la misma elección también, cada uno de nosotros. Hay muchas cosas atractivas que Dios ha creado. Pero algunas de esas cosas son también prohibidas. Por ejemplo, Dios no ha dado a la mujer para que la codicies, cometas adulterio o para tener relaciones sexuales. Él te da una esposa. Pero cuando deseas algo que Dios ha prohibido, alguien que no sea tu esposa, y quieres de una manera equivocada disfrutar de ella sexualmente, estás eligiendo algo creado, rechazando el mandamiento de Dios. Es exactamente la misma elección que hizo Eva, cuando ella eligió algo atractivo que Dios había creado y rechazó a Dios. Podría ser el dinero. El dinero es algo muy atractivo que Dios ha creado, pero nunca quiso que el hombre viviera para él, o lo adorara, o eligiera eso por encima de Dios. ¿Sabes el número de personas, incluso entre creyentes, predicadores, pastores, que han elegido el dinero por encima de Dios? En la riqueza hay un tremendo atractivo. ¿Por qué lo ha hecho tan atractivo? ¿Por qué hizo Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal tan atractivo? Si todo lo que Dios quería era evitar que Adán nunca participara de ese árbol, todo lo que tenía que hacer era hacer el árbol muy feo, repulsivo, maloliente, lleno de espinas o algo así. Y Adán y Eva nunca se hubieran acercado a él.
pero entonces no habrían sido probados. Si algo que Dios ha creado es feo y repulsivo y maloliente, el hecho de que lo rechaces y elijas a Dios no prueba nada. La prueba es cuando Dios hace algo que es realmente atractivo y todo tu ser se eleva en respuesta a esa atracción. Y cuando dices no a eso y eliges a Dios, entonces estás en el camino de la santidad. Ningún hombre puede ser santo sin que haga esa elección. ¿Qué elección? La elección de que quiero más a mi Creador que a lo que Él creó. Usted sabe, incluso un hombre como Abraham tuvo que hacer esa elección 50 años después de que Dios lo llamó por primera vez. Cuando Dios lo llamó por primera vez, este hombre vivía, como leemos en Génesis capítulo 12, cómodamente con 75 años de edad en su ciudad natal en Ur de los Caldeos. Y Dios lo llamó a dejar eso, a dejar la comodidad, la seguridad y el disfrute de la ciudad en la que había crecido. Dejar casa, tierras, todo lo que tenía. Le dijo que dejara eso y que siguiera al Señor. ¿Cuál fue la elección que tuvo que hacer Abraham? Todas estas cosas atractivas que fueron creadas o a Dios. ¿Qué es lo que quieres? Abraham obedeció. Es por eso que usted lee de él en este libro. Si él no hubiera obedecido, si hubiera dicho como Eva, no, prefiero elegir esta cosa creada que a ti, nunca hubieras oído hablar de Abraham. Dios habría elegido a otra persona. 50 años después de eso, la Biblia dice en Génesis 22 que Dios lo probó de nuevo. De hecho, lo probó numerosas veces, pero siempre la prueba era ¿qué quieres? Leemos en Génesis en el capítulo 13 de un tiempo en el que había un conflicto entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. El conflicto era sobre la propiedad. Pastos para sus ovejas. Esas son las cosas que valoraban en aquellos días, porque su riqueza estaba en el ganado y ovejas, y necesitaban pastos. Y Dios estaba observando cuál iba a ser la actitud que Lot iba a tomar en esta situación. Y cuál es la actitud que Abraham iba a tomar. Y puedes observar cómo estas dos personas respondieron de maneras completamente diferentes. La elección ante ellos era Dios o todas estas cosas atractivas que Él ha creado. Y leemos allí que Lot levantó sus ojos y miró a Sodoma, que era un lugar muy atractivo. Y eligió eso. Él dijo, quiero eso. Quiero esta cosa atractiva. Aunque la gente allí vivía en pecado. Era bien sabido que había todo tipo de cosas pecaminosas que estaban sucediendo allí. Y aquí estaba Lot llevando a su familia para ir a vivir en ese entorno pecaminoso. Pero era un lugar donde él podría ganar mucho dinero. Así que él eligió ir allí. Y el resultado fue que perdió a su mujer, perdió a sus hijas y casi pierde su propia vida. Pero Abraham, a pesar de que era una persona anciana, dijo, quiero a Dios. Dios elegirá por mí. No voy a elegir por mí mismo. Así que se lo dijo a Lot, tú eliges por ti mismo. Tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Dios elegirá por mí. Y la Biblia dice que Lot eligió por sí mismo. ¿Qué eligió? Igual que Adán y Eva, lo que fue creado. Abraham eligió a Dios. Y ya sabes, porque él eligió a Dios, no salió perdiendo. Dios dijo, Abraham, he visto lo que has elegido. Me has elegido a mí. Y porque has hecho eso, te daré toda esta tierra, incluyendo la que Lot eligió. Ya sabes, cuando honras a Dios y lo buscas, no sales perdiendo, ni siquiera materialmente. La Biblia dice que Jesús mismo lo dijo. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, incluso estas cosas terrenales que necesitas, te serán añadidas en el momento oportuno y en la cantidad correcta. No demasiado para destruirte y no muy poco para que te mueras de hambre, pero solo lo justo, ya sea dinero, comodidad o casa o cualquier cosa.
Dios provee todo, pero Él quiere que lo elijamos a Él. Eso es lo que quería que hiciera Adán. Para eso lo creó. ¿Quieres elegirme por encima de todo lo creado? Eso es lo que esperaba de Abraham. Ahora, quiero decirles a ustedes, queridos amigos, que eso es lo que se espera de ti. Y cada día de tu vida tendrás que hacer una elección. Vas a hacer una elección entre lo que es creado y el propio Creador. ¿Perdió Adán algo? ¿Iba a perder en algo si elegía a Dios? ¿Qué busca el hombre? Los jóvenes cuando crecen quieren un trabajo, quieren una casa y quieren una pareja. Estas son las principales cosas que buscan los jóvenes a medida que crecen. Cuando entran entre los 20, piensa en Adán. ¿Acaso Dios hizo alguna provisión para Adán en estas tres áreas? Ciertamente lo hizo. Leemos allí que antes de que Dios hiciera a Adán, Él había hecho este hermoso jardín como un hogar. Dios había hecho un hogar maravilloso llamado el Jardín del Edén, y luego hizo al hombre. ¿Empleo? Dios ya había planeado un empleo para Adán como jardinero en este jardín. ¿Una esposa? Dios ya había planeado crear una mujer para que fuera su esposa. Adán ni siquiera tuvo que ir a Dios y decirle, necesito algo aquí. Eso es lo que vemos justo al principio de la Biblia, que Dios sabía la necesidad de Adán y proveyó para ello incluso antes que Adán se lo pidiera. Le proveyó un hogar, le proveyó un trabajo, le proveyó una esposa. Dios es un Dios bueno. Él es el mismo hoy. Y Él provee para sus hijos exactamente de la misma manera hoy en día, si confiamos en Él. Y lo que Él provee es absolutamente lo mejor. La Biblia dice que cuando Dios quería proveer una pareja para Adán, Él dijo, quiero hacer a alguien adecuada para él. Eso es lo que leemos en Génesis capítulo 2, verso 18. Le haré una ayudante adecuada para él. Eso significa algo que encaje exactamente con su temperamento y su naturaleza, de acuerdo con su necesidad. Crearé una esposa que sea exactamente adecuada para él. Ahora, ¿crees que Dios te amó tanto como amó a Adán? Creo en Dios con todo mi corazón. Creo en Él desde que era joven. Y creí que Dios, en su gran amor por mí, me proveería una esposa que sería exactamente adecuada para mí, según mi temperamento, mi necesidad, mi ministerio que Dios había planeado para mí, etc. Y ahora llevamos casados casi 40 años, y puedo decirte que es absolutamente cierto. Dios proveyó exactamente lo que era correcto para mí. Y si honras a Dios y lo buscas y eliges al Creador por encima de lo creado, y no solo tomas para ti mismo, encontrarás que Él también hace eso por ti. Te proveerá una casa, te proveerá un trabajo, te proveerá una pareja exactamente adecuada para ti. Tú mismo no podrías encontrar uno mejor, un mejor trabajo, una casa o una mejor pareja. Eso es lo que vemos aquí. Dios pretende proveer al hombre su necesidad. La Biblia dice que mi Dios suplirá toda vuestra necesidad. En Filipenses 4, en el versículo 19, leemos que mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Él no nos da todo lo que queremos. Solo un padre necio daría a sus hijos todo lo que le piden. ¿Crees que es sensato dar a nuestros hijos todo lo que piden? Eso los destruirá. Un padre sabio da a sus hijos todo lo que necesitan. No les da todo lo que piden. Dios es un padre mucho más sabio.
No nos da todo lo que pedimos. Muchas de las oraciones que hacemos, Él no las concede. Su respuesta es no. Igual que un padre a veces tiene que decirle a sus hijos, no, lo siento, hijo, o lo siento, hija, no te puedo dar eso, no te lo permito. Pero todo lo que necesitamos, todo lo que Adán necesitaba, Dios ya lo había proveído antes de crearlo. Eso es lo maravilloso. No es que lo creó y luego dijo, hey, tenemos que mirar alrededor para buscar un lugar en el que Él se quede. Y tenemos que mirar a su alrededor y hacer una esposa para Él. La esposa que Dios había planeado para Adán fue planeada antes de crear a Adán. Porque Eva fue creada más tarde, pero fue planeada incluso antes. Porque antes de crear a Adán, Él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ciertamente fue planeado. Adán y Eva fueron planeados antes de ser creados. Así que vemos allí que Dios había planeado todo para Adán antes de que fuera creado. Y es algo maravilloso de creer. Muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones en la vida en las que podemos preguntarnos si Dios ha proveído de alguna manera para esta situación en particular que estoy enfrentando en este momento, es maravilloso volver a Génesis y ver allí que antes de que surja una necesidad, Dios ya ha hecho un plan para ello. Es maravilloso ser hijo de Dios. Lo he comprobado durante 47 años. Es una cosa muy maravillosa ser hijo de Dios, porque Dios provee todo lo que necesitamos, sea espiritual, físico y material. ¿Sabes que cada persona en la tierra debería ser un hijo de Dios? Pero, ¿por qué es que la gente no quiere esta vida maravillosa? Porque el diablo de alguna manera ha retratado ante la gente que Dios es un capataz duro y exigente. No le entregues tu vida. Puedes ser mucho más feliz si vives por tu cuenta. Eso es una mentira. Y creo que es una de las cosas que tenemos que enfatizar a los cristianos. Es una mentira imaginar que puedes vivir una vida mejor por tu cuenta, sin consultar a Dios sobre su voluntad. Los cristianos más felices de la tierra son los que han decidido que no quieren planificar su propia vida. Quiero que Dios planifique mi vida y quiero cumplir su voluntad exactamente. Ahora, si conoces la naturaleza de Dios como un padre amoroso que cuida de ti, con gusto dirías eso. Puedo decir que de 47 años, cuando era joven, fui tomado por el hecho de que cuando tenía 21, Dios tenía un plan para mi vida. Y empecé a pensar, ¿es posible para mí, con todo mi conocimiento limitado y mi ignorancia como ser humano, hacer un mejor plan que el que mi Creador ha hecho para mí? Ahora tienes que estar mal de la cabeza y loco para pensar que eso es cierto. Definitivamente Dios puede hacer un plan mejor para nuestras vidas, porque conoce todo el futuro. Él conoce mi temperamento, cómo soy y los peligros que hay, etc. Y en diferentes partes, Él planea lo mejor para mí. No puedo pensar en un plan mejor que ese. Y una vez que reconozco eso, lo recibo por fe. Fe es creer que la sabiduría de Dios es mayor que la tuya. Realmente no es difícil tener fe. ¿Es difícil creer que la sabiduría de Dios es superior a la tuya? ¿Es difícil creer que Dios te ama tan perfectamente? ¿Es difícil creer que es todopoderoso y que puede controlar todos los factores de tu vida? La fe es precisamente eso. Señor, yo creo. Por eso elijo lo que tú has planeado en lugar de lo mío. Eso es lo que tenemos que aprender del primero, segundo y tercer capítulo del libro de Génesis. Ahora, la razón por la que estoy empezando allí es porque hemos encontrado que muchos cristianos, su problema surge del hecho de que ellos no entienden el propósito de Dios. No creen que el plan de Dios sea mejor que cualquier cosa que puedan hacer por sí mismos. Ellos no creen que Dios ha hecho provisión para cada necesidad que puede surgir en tu vida. ¿Escuchaste lo que dije? Cada necesidad que pueda surgir en tu vida entera.
Hay alguna provisión que Dios ha hecho para satisfacer esa necesidad. Es decir, que me emociona saber eso, que cualquier cosa que pueda enfrentar en el futuro, no sé lo que es, no sé a lo que me enfrentaré la próxima semana, el próximo mes, pero sí sé una cosa, sea lo que sea, Dios ha hecho provisión para ello ya. ¿Sabes que hay una palabra muy hermosa en el Salmo 112 que dice así? Es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 112, porque dice, cuán bendito es el hombre que solo quiere obedecer a Dios, que se deleita en sus mandamientos y le obedece. Una de las cosas que dice en el versículo 7 del Salmo 112 es que no teme a las malas noticias. Ahora bien, mientras vivamos en esta tierra, a veces podemos recibir algunas noticias que no sean buenas. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque Dios ha dispuesto algo para resolver ese problema. ¿No es maravilloso vivir así en la tierra? Decir como desde ahora hasta el final de mi vida en la tierra, no sé lo que va a venir en mi camino, pero sé una cosa, cualquier cosa que enfrente, Dios ha proveído para ello. Dios proveyó para cada necesidad de Adán y para enseñarme justo al principio de la Biblia que Él conoce mi necesidad y ha hecho provisión para ello completamente. Así que vamos a deshacernos de este concepto erróneo de Dios que el diablo ha retratado ante la gente y reconozcamos que Él quiere lo mejor para ti, mi amigo. Y dile, Señor, quiero tu voluntad para mi vida. Que Dios te bendiga.